Dios les bendiga y buenos días. Es una bendición estar una vez más reunidos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo del Señor. Gracias, Pastor Carlitos, por compartir de su palabra. El Señor no tiene moldes, ¿verdad? Para obrar. Nosotros dentro de nuestras liturgias hemos metido moldes, que primero la oración, después la alabanza, y a veces nosotros nos aferramos tanto a nuestro horario que no dejamos que el Espíritu Santo haga como Él quiere, ¿verdad? Limitamos al Señor en lo que Él quiere hacernos. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo estoy seguro que cada palabra que compartió hoy antes Pastor Carlitos ha sido de bendición y ha dejado una semilla en cada corazón, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Como les digo, no es nuestra agenda, sino es la agenda de Dios, ¿verdad? Gracias también, hermana Mónica, por compartir la alabanza, ¿verdad? Tan importante que es también presentar nuestra gratitud al Señor, ¿verdad? Y dice que presentemos fruto de labios que confiesen su nombre. Pero le damos gracias al Señor de estar acá. Como decía también Pastor Carlitos, muchos no amanecieron hoy, ya no tuvieron la oportunidad de estar acá. Es un regalo. Cada mañana, cada segundo es un regalo que el Señor nos da de poder compartir. Quiero que me acompañen esta mañana al Evangelio, de San Juan, capítulo 3 y versículo 7. Antes de leerlo, fíjense que es una historia bien interesante, porque hay un hombre que está buscando a Dios. Es un religioso, si le pudiéramos llamar así, pero es más que un religioso. Es un maestro de la ley, es alguien que enseña a otros acerca de la palabra. Y este hombre es Nicodemo, y es tan famoso en la Biblia, ¿verdad? Porque cuenta la Biblia que él no llegó de día a buscar a Jesús, sino que fue en la noche, cuando nadie lo miraba. No sé si era por vergüenza que lo vieran sus demás compañeros, o porque quizá tenían prohibiciones. Quizá todos los fariseos estaban, ya, ese Jesús predica en contra nuestra, y ese se sale de nuestra doctrina, y verdad que cómo nos cae de mal. Y me imagino que todos ahí metidos, la presión de grupo, ¿verdad? Sin embargo, él tenía otro criterio y él quería saber más. Le había interesado algunas de las enseñanzas, y yo creo que no solamente las enseñanzas, porque si nos quedamos solo con la palabra, dice que la letra mata, dice. Si nos quedamos solo con estudios y enseñanza, sin pasar a experimentar lo que esa palabra dice, eso nos va a destruir, nos va a volver religiosos como a todos los fariseos, ¿verdad? Y cuando ya no podamos o topemos, que eso lo hemos visto en muchas religiones, vamos a empezar a crear nuestras normas, o vamos a empezar a pelearnos por cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Ni razón. Por eso, yo siempre digo, Jesús no trajo otra religión. Él no dijo, miren, vengo aquí y aquí los espero en la sinagoga con todos los fariseos, o aquí los espero con los saduceos. No, él usó la sinagoga como escenario para transmitir un mensaje distinto. A tal punto que él decía, oyeron que os fue dicho tal cosa, mas yo os digo, dice. Y entonces él trae una revolución, él trajo una revolución, verdaderamente algo distinto. Pero ahora está Nicodemo en medio de todo ese mover, y no solamente la palabra que era poderosa, porque decían, es que tus palabras son espíritu y son vida, porque lo que hablas, lo que dices, lo que esta persona transmite llega hasta el corazón. Las bienaventuranzas y todo lo que Jesús enseñaba. Pero luego, sumado a eso, tenemos a un Jesús que sana enfermos, que libera demonios, que le habla a la tempestad, al mar, como hemos dicho, como dice el canto, ¿verdad? Todo eso lo hacía, y todos viendo, todos asombrados. Y yo me imagino a los religiosos, como quizá en algún momento algunos nos hemos sentido, para decir, ala, pero es que miren todo lo que hacen estos hermanos, miren cómo se ve
fuego, el poder del Espíritu Santo sacude a las personas hasta el punto que tiemblan. Algunos, su cuerpo ya no resiste la presencia y caen al piso. ¿Y por qué nosotros no? Si es el mismo Dios, ¿verdad? Ahora Dios quiere que lo conozcamos. Y en medio de ese mover, yo me imagino que Nicodemo dijo en un momento, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Jesús tiene algo que todo el tiempo que he estado en la sinagoga enseñando y compartiendo la palabra, no he tenido, no he experimentado. Y hemos estado hablando que tenemos que romper esa religiosidad, esos moldes, ¿verdad? Aún lo que hablábamos hoy, que nosotros es bueno tener un orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero también es bueno muchas veces dejar que el Espíritu Santo tome el control, ¿verdad? Y haga. Y entonces llega Nicodemo en la noche y va a buscar a Jesús como para indagar, ¿verdad? Y preguntar, mira, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Nosotros también, si es el mismo Dios, supuestamente. Porque yo no digo que tú estés hablando del Dios Sol, de los egipcios, o del Dios tal Baal de los cananeos, estamos hablando del mismo Dios, pero los resultados son diferentes. Yo quiero saber por qué. Yo quiero tener también eso que tú tienes. Y entonces Jesús empieza a hablar con Nicodemo. Jesús tan lindo, ¿verdad? A mí, cuando vemos el reflejo de Jesús en los evangelios, yo me lo imagino una persona tan llena de amor, como hablaba hoy el pastor Carlitos. Ese amor que se refleja, ¿verdad? No solo en palabras, sino en hechos. Dejar su trono, su gloria, bajar a caminar no en calles asfaltadas, ni con lujos, ni con internet, ni con todas las comodidades de este tiempo, sino en calles donde también caminaban camellos y de pronto caballos, y quizá van ahí caminando y de pronto empezaban a hacer sus necesidades en la calle. Alguien venía y medio limpiaba, pero después todos caminaban por ahí. Imagínense cuántos residuos o restos de excremento de todos esos animales se iban acumulando en los pies al caminar. Pero Jesús vino y eligió eso por nosotros. Pero ahora viene y en lugar de ver a Nicodemo como un enemigo, decir, no digan ese fariseo, que yo no lo voy a atender, no tengo tiempo. Jesús se toma el tiempo de atender a aquel que quería saber más y que tenía una necesidad de él. Por eso dice en otro momento, dice, el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Y ahí están los religiosos. Si éste supiera qué clase de mujer es la que le está limpiando los pies y derramando ese perfume, no que es profeta y no sabe la reputación que tiene esta mujer. Lo sabía. Jesús lo sabía, pero no rechazaba, sino que él decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y de igual forma sigue hablando hoy, ¿verdad? Sigue invitando. Y entonces llega Nicodemo y Jesús lo recibe. Y Nicodemo, yo me imagino, llegó con todo su conocimiento, con todo lo que él había aprendido de la Torá, de las enseñanzas de Moisés, de la palabra. Y entonces le empieza a hablar Jesús en el verso 5 y le dice, si quieren vayamos al verso 5, Juan 3:5, dice, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren qué interesante, porque a una persona con tanto conocimiento en la palabra, y él decía, bueno, voy a llegar con Jesús, quizá vamos a debatir del tercer mandamiento, o el octavo mandamiento, o no sé qué, con qué expectativas llevaba Nicodemo. Y de pronto Jesús sale con una enseñanza inédita, nunca antes escuchada. Por eso yo siempre digo que aunque tengamos
muchos años en el Evangelio, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Por eso dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana Él tiene una nueva enseñanza para nosotros. Yo me imagino que Nicodemo se quedó procesando, ¿verdad? Tratando de procesar, como las computadoras, cuando a veces estamos operando varias cosas a la vez, o estamos cargando una página de internet y la conexión está lenta y se queda procesando, ¿verdad? Yo me imagino que Nicodemo se quedó procesando por un momento y dijo, ¿qué estás diciendo? O sea que tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá, nacer de nuevo. ¿Cómo? Si mira el tamaño que tengo ahora. Ya crecí más que mi mamá. Mira, mi mamá es así y yo estoy así. Él empieza a razonar con su mente. Pero miren, esto es algo bien interesante, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios en busca de lo sobrenatural, de lo nuevo que Él tiene, no la religiosidad, no la tradición, sino lo nuevo que Él tiene, tenemos que empezar a romper nuestros paradigmas, nacer de nuevo. No lo entendemos. Llegamos a dichos o conocimientos que son difíciles de entender. Pero luego viene el Señor y en el verso 7 le habla y le dice, no te asombres, dice, de que te haya dicho, y aquí es donde me quiero centrar en esta mañana, os es necesario nacer de nuevo. Miren qué lindo, porque usa esta palabra, dice, os es necesario. Quiero que hagamos una oración. Me extendí un montón, ¿verdad? En la introducción. Pero estamos hablando que Dios rompe moldes, ¿verdad? Quiero que oremos esta mañana, que pongamos este tiempo y que le pidamos al Señor que Él nos hable una vez más. Papito, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos hables una vez más, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que mires nuestra necesidad, Señor. Estamos anhelantes, Señor, de escuchar qué tienes tú para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y que nuestra vida sea una buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Ahora, me llamaba la atención esta parte porque habla de una cosa que es necesaria. Fíjense que a veces cuando uno está llenando algún formulario en internet, hay algunos campos que aparecen en ciertos formularios que uno llena. Y hay formularios que son opcionales. Por ejemplo, un formulario opcional podría ser quizá que la colonia donde usted vive, por ejemplo, si está comprando por internet. Pero hay otros campos a los que les aparece un asterisco. Y ese asterisco dice, significa o representa que ese formulario no va a pasar, o no se va a enviar, o no va a funcionar, si no llena esas casillas que son necesarias, que son obligatorias, si la pudiéramos llamar así. Hay cosas que son opcionales y hay cosas que son necesarios hacer. Y aquí el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo, ¿verdad? Y le habla de algo que era necesario y dice, os es necesario nacer de nuevo. Ahora yo me ponía a pensar que dentro de las cosas necesarias para nosotros, no todos necesitamos lo mismo. El otro día fue el cumpleaños de hermano Eric y fuimos a compartir con él, fuimos a un restaurante y cuando pasaron la carta decía menú 1, huevos revueltos. Y entonces viene él y dice, mire, yo quiero el menú 1, pero no lo quiero con huevos revueltos, lo quisiera con huevos estrellados, pero el menú 1. No se puede, dice la señorita. Y empezó que no se podía. Y entonces él dice, mire, yo trabajé
en hoteles, trabajé en restaurantes, ese era mi trabajo. Y yo sé que sí se puede. Es el mismo trabajo, dejar caer los huevos y que se hagan estrellados o revolverlos, ¿verdad? Pero al final se lo cumplieron. Pero eso nos habla, hay algo que se usa mucho en el ambiente comercial y secular, y dice de brindar una oferta específica para lo que necesita el cliente. Es un término que se llama marketing one to one, dice, o mercadeo uno a uno, de no imponerle a la persona algo que quizá no necesita, sino de poder adaptarse a la necesidad del cliente, lo que el cliente necesita. Eso es en el mundo, eso es en el ámbito secular, el mercadeo uno a uno. Pero ahora venimos en Dios y vemos que todos estamos pasando muchas veces distintas etapas y distintas temporadas. Y eso es bueno. Porque cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, dice, el otro lo levantará. Eso quiere decir de que mientras uno está tirado, el otro está de pie y tiene el ángulo y tiene la consistencia para decirle, ven, yo te ayudo. Está en distintas temporadas. Uno está en su posición alta de pie y el otro está tirado. Y así nos pasa muchas veces en la vida, ¿verdad? Hay momentos en los que nosotros estamos tirados y decimos, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, como la mojarra, decimos, jalando la carreta, más o menos. Y hay otros que son muy lindos, yo los admiro. Uno les pregunta y aunque quizá tengan dificultades, diga, bendecido en victoria y no sé cómo, tienen una frase especial, ¿verdad? Prosperado, bendecido y en victoria. Y miren qué bueno, porque dice que el hombre comerá del fruto de su boca. Pero hay momentos en los que nosotros necesitamos confesar, ¿verdad? Y declarar y decir, pues no estoy tan bien, necesito ayuda. Necesito que alguien extienda una mano y me levante. Necesito que alguien me dé un consejo, que alguien me apoye. Entonces, podemos estar aún en una misma congregación, aún cuando a veces hay moveres o hay circunstancias que arrastran a grupos, ¿verdad? Porque si nosotros vemos lo que pasa con ciertos países, como Israel, por ejemplo, lo que le ha pasado a Israel en los últimos meses con la guerra, es algo que afecta a toda la población. Pero dentro de ellos hay unos más afectados que otros. Unos que perdieron a sus familiares, otros que sus familiares fueron secuestrados. Y entonces yo decía, Dios conoce qué es lo que nosotros necesitamos. Ahora, si Dios te preguntara esta mañana y te dijera, ¿qué es lo que necesitas? Porque muchas veces nosotros podemos creer que necesitamos algo, pero en realidad necesitamos otra cosa. Y la Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, también, de la vida de un hombre rico. Y hemos escuchado mucho la historia del hombre rico, porque él estaba tratando de vivir una vida piadosa. Él estaba haciendo varias cosas. Yo me imagino que muchas veces nosotros en nuestra vida nos ponemos y decimos, no, es que lo que yo necesito es esto. Lo que yo necesito hacer es aquello. Miren, a mí me ha pasado a veces, por ejemplo, con el trabajo secular, en lo que hago, yo digo, es que necesito hacer tal cosa, y a veces me pongo a hacer, y al final no dio el resultado, no dio el fruto que esperaba. Yo digo, no era eso lo que necesitaba. Entonces, nosotros podemos creer que necesitamos algo, pero Dios que nos conoce, o el Señor, sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces Nicodemo, él pensaba que él necesitaba conocer más de la palabra. Nicodemo pensaba que él necesitaba aprender esas claves para tener ese evangelio
de poder. Pero cuando llega con Jesús le dice, no, tú lo que necesitas, le dice, es nacer de nuevo. Porque estás aquí, eres un religioso, pero no has entregado verdaderamente tu corazón a Dios. ¿Y cuántas veces nos podrá pasar así a nosotros? Nosotros creemos una cosa, pero Dios, que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, Él dice, es que Él necesita otra cosa, pero no se ha dado cuenta. Ahora este rico de Marcos 10 es otro hombre piadoso. No es alguien que está perdido, apartado de Dios. No dice la Biblia que era un explotador. No dice, y había un rico que se aprovechaba de sus trabajadores, les pagaba mal, los explotaba y hacía un montón de cosas malas, como regaña después, más adelante, en una de las epístolas a los ricos. Dice, ay de vosotros ricos que atesoráis, y los empieza a regañar. Pero no era el caso de este hombre rico. Él dice, Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero acercarme a ti. Yo creo que lo que yo necesito es guardar tus mandamientos. Y empieza a guardar los mandamientos. Tanto que cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, los he guardado, Señor, todos, desde mi juventud. Él estaba haciendo lo que él creía que era necesario para él. Ahora, lo interesante es que lo que era necesario, o lo que creía que era necesario para Nicodemo, el maestro de la ley, es distinto a lo que cree que es necesario este joven rico. Porque este joven rico decía, no, yo voy a guardar los mandamientos, así como Nicodemo. Pero ahora viene Jesús y le habla y le dice, guarda los mandamientos, los he guardado todos, Señor, desde mi juventud. Solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y él dice que se alejó triste del Señor. Y el punto no es tanto lo del apego que quizá tenía a las riquezas o qué lugar ocupaba en su corazón, sino lo interesante es que no fue la misma respuesta para el rico que para Nicodemo. Ahora, hoy Dios quiere confrontar nuestras vidas directamente y decir, Señor, yo he pensado que lo que yo necesitaba era tal cosa. Yo he pensado que lo que yo necesitaba era tal otra. Pero ahora dime tú, realmente, ¿qué es lo que yo necesito? Porque podríamos estar haciendo mucho esfuerzo, como el joven rico, ¿verdad? Guardando mandamientos. Y por eso es que muchas veces podemos encontrar en las congregaciones y en los grupos religiosos gente que dice, bueno, ¿qué pasa si yo he guardado tus mandamientos, te sirvo? A mí me ha pasado, yo les he contado en alguna oportunidad. Y entonces, ¿por qué no funciona? Eso podría haber dicho Nicodemo, Señor, yo aquí estoy, estudio la Torá todos los días. ¿Y por qué entonces yo no hago esos milagros que hace Jesús? ¿Por qué yo estoy aquí todo el día en el templo consagrado a ti? Porque no es lo que necesitaba. Ahora acompáñenme a Lucas 10. Y miren, aquí hay otra historia interesante. Porque en Lucas 10, 42, la Biblia habla la historia de un discipulado de Jesús. Un discipulado que hemos comentado en otras ocasiones que estaba compuesto por 3 personas. Alguien podría decir, no, se confundió, Pastor Luisito, solo es Marta y María. No, pero cuando llegan a hablarle a Jesús más adelante, le dice, tu amigo Lázaro, el que amas, dice, está enfermo. Quiere decir que sí había algún tipo de relación con Lázaro. Quizá Lázaro, déjenme, como decía un pastor, imaginar, ¿verdad? O echarle salsa a los tacos, decía él. Quizá llegaba tarde, es que fui por las aguas, ya vine. Fui por las gaseosas. Perdón, me perdí el discipulado, vine tarde.
Lo hacía quizá intencionalmente, había una intencionalidad de él de no estar en el discipulado de Jesús, pero sí había una relación con él fuera de. ¿No les pasa que muchas veces hay personas que no quieren relacionarse con la iglesia, pero ahí en el vecindario o donde vivimos dicen, ¿qué tal usted? ¿Cómo examine? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la iglesia el domingo? ¿O cómo estuvo el discipulado el sábado? Están esperando que les contemos. Y quizá no se acercan a los grupos, no se acercan a la congregación, pero hay un interés. Quizá ese era el escenario de Lázaro. Pero en este discipulado va Jesús por 3 personas. A mí me encanta este pasaje porque Jesús se toma el tiempo, como decía Pastor Carlito, Dios es tan lindo que Dios es Dios de multitudes y también es Dios de intimidad, es Dios de lo personal. Dios manda bendiciones para naciones y manda bendiciones en lo individual a cada uno, según lo que nosotros necesitamos. Y entonces llega Jesús y dice, ay, hoy les traigo una revelación. Voy a hablar acerca de la resurrección y cómo el poder de Dios resucita muertos y cómo va a haber una resurrección del día postrero. Y él lleva la enseñanza a este discipulado. Pero viene Marta y se empieza a afanar. Ella dice, no, es que yo necesito. Otra vez, miren qué interesante, porque viene Marta y dice, yo necesito atender a Jesús y él es una persona importante. ¿Cuántos quisieran tener a Jesús en su casa? Miren, ahí va. Y aquel día, aquel ciego pegaba de gritos para que Jesús le pusiera atención un momento. Y Jesús le puso atención un momento y lo sanó. Y nosotros que lo tenemos aquí, que él viene a buscarnos, que hay una relación de amistad. No, yo necesito atenderlo bien. Y ahí está Marta corriendo. Yo me imagino como esas películas o caricaturas donde está una puerta y pasa corriendo y solo se ve su cara. Ahorita voy, señor, espérame. Y pasa para acá. Y ya casi, ya va a salir el chocolate. Y pasa corriendo para acá. Y dice que Marta está corriendo, dice, afanada. Pero ella cree que eso es lo necesario. Ella cree que eso es lo que ella necesita. Estar atendiendo de esa forma al Señor. Y entonces María está ahí a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas, oyendo lo que el Señor está transmitiendo acerca de la resurrección. Marta medio escucha algo. Resurrección en el día postrero. Sí pues. Porque más adelante, cuando su hermano muere, ella lo dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y se había perdido la parte donde decía que iba a resucitar hoy. Ahora, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo nosotros por confundir las prioridades, las necesidades de lo que Dios quiere? Pensando, Dios necesita su atolito, Dios necesita su chocolate. Aquí le estoy preparando unas tostadas. Y entonces dice en este versículo, Lucas 10:42, o leamos desde el verso 41. Dice, respondiendo, el Señor le dijo, pero ¿por qué le responde el Señor? Porque en el verso anterior, Marta le dice a Jesús, que Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude. Yo aquí, como decimos en buen chapín, haciéndome un queso, ¿verdad? De arriba para abajo y moviéndose. Y ella ahí sentada a los pies tuyos, escuchando. Y entonces dice, Señor, dile que venga, que me venga a ayudar. Y eso también puede pasar, ¿verdad? Que las personas que no están en el sentir, dice, dile que se venga para acá. Muchas veces quieren que hagan lo que es para ellos, pero quizás lo que no es para nosotros. Y entonces el Señor le responde, verso 41, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta. Yo me imagino al Señor, miren esa paciencia del Señor, tan linda. Yo no lo veo como un regaño, así como, ay, Marta, ya vas a empezar. No, sino que me imagino, ay, Marta, Marta. Así como diciendo, ay, Dios, esta mi hija no entiende que es lo más importante, lo necesario,
lo prioritario, ella está atendiendo algo, ella está en esas celdas que no son indispensables, que hablábamos al inicio de los formularios de internet, y le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, le dice. Verso 42, pero una sola cosa es necesaria. Miren qué lindo, porque a Nicodemo le dice: os es necesario nacer de nuevo. Pero ahora Marta está en otra posición donde lo que necesita ya no es nacer de nuevo, sino lo que ahora necesita, dice, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, dice esta Biblia de las Américas. La Reina Valeria dice la mejor parte, dice, pero aquí en la Biblia de las Américas dice: María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Muchas veces dice: mira, Señor, dile que venga aquí. No, yo no le voy a quitar esto. Escogió bien, está donde debe estar. Está haciendo lo que debe hacer. ¿Por qué la voy a mover? La que se debe mover eres tú. Pero así puede pasar muchas veces. Incluso en el mundo religioso, ¿verdad? Dice: no, miren, es que tenemos que seguir el programa. No. Qué bueno, hay un programa, pero si el programa se tiene que romper en un momento para dar gloria a Dios, para recibir de Dios, hagámoslo. No nos adaptemos a nuestro programa, pongámonos al programa de Dios. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo no sé qué piensan ustedes. ¿De qué nos sirve tener un programa bien estructurado todos nosotros sin presencia de Dios? Mejor dejar que Él fluya, ¿verdad? En medio de nosotros. Ahora, venía a mi mente también David llegando a pelear en contra de Goliat. Y llega delante del rey y le dice: mira, ya escuché por ahí que le vas a dar a tu hija, vas a exonerar de impuestos, vas a honrar a la familia. Me interesa, quiero aplicar a este trabajo. Yo me imagino como cuando están esos anuncios de trabajo que dice: incluye casa, automóvil, chofer de la empresa, tarjeta Black corporativa para todos sus gastos, viajes, sueldos, puntos, todo, ¿verdad? Imagínense quién no va a querer aplicar, ¿verdad? A ese trabajo. Y entonces viene David y se presenta y dice: mira, yo quiero aplicar. Y quizá volteaba a ver: no, sí está bonita la hija, ¿verdad? Sí, señor, yo aplico, ¿verdad? Me apunto. Y entonces viene Saúl y él dice: muy bien, ya aplicaste, pero yo creo que necesitas algo. Necesitas un escudo, una armadura, una espada. Miren qué peligroso es no estar bajo esa dirección de Dios, porque en los primeros que vimos, ellos creían que necesitaban tales cosas. Ahora vemos a alguien que él no cree, sino que alguien más está creyendo por él y le quiere imponer algo que no es para él en ese momento. Dice: no, mira, yo creo que si vas a ir está bien, pero creo que es necesario, que necesitas ponerte esta armadura. Y a la vista natural, a la vista del pensamiento natural, todos nosotros creo que coincidiríamos en lo mismo. Imagínense si por un momento visualizamos que estamos ahí en el frente de batalla, llega David y lo vemos. No, hombre, sí, que le pongan su armadura, pobrecito, que lleve su escudo para protegerse de las lanzas o flechas, que lleve su espada para pelear. Era lógico, pero la lógica del hombre muchas veces va en contra de la lógica de Dios. Y entonces cuando David viene y quiere caminar, ¿verdad? Empieza a dar los primeros pasos, dice, y yo no sé si rechinaba esa armadura, pero él dice: no, aquí no voy a durar ni 30 segundos. Cuando quiera mover la mano para la espada, ni siquiera iba a poder mover, solo la armadura ya le pesaba. Y entonces él toma la decisión correcta. Por eso
Miren qué importante. Yo digo, ay Dios, yo le digo al Señor, Señor, ayúdanos a entender cuando habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, dice. Cuando viene el Señor y le habla a Moisés y le dice, no es tiempo de estar orando, dice. Ahí está Moisés, el mar aquí, el ejército de Faraón y Faraón de este lado, y ellos en medio, puro sándwich, a punto de morir. Y él dice, ay Señor, ayúdenos y te pido y te suplico. Y él estaba haciendo algo que él creyó que era lo que necesitaba. Y otra vez viene el Señor, le dice, no, 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 eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es pararte, usar la vara que te di y abrir el mar. Y por eso el Señor le habla y dice, no es tiempo de estar orando. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, Señor. ¿Qué voy a hacer con esta vara? Úsala, le dice. Pero úsala en el poder de Dios. Y entonces ahí vemos lo sobrenatural de Dios. Y viene David y dice, no, yo no puedo. No voy a ir con espada. Por eso en otro pasaje la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de las batallas espirituales, que Dios no viene y dice, mira, déjate derrotar ahí. Si te vinieron a atacar, quédate derrotado. No, dice, les he dado armas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Miren, en eso de las armas, a veces la gente piensa que se trata de alegarse, se trata de decirse cosas, de insultarse. Es que no me voy a dejar. Creen que eso es lo que necesitan. Y el Señor dice, ustedes tienen armas, pero no son carnales. Pero eso sí, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero hemos malinterpretado, hemos malentendido el Evangelio, nos hemos enredado en esa religiosidad de decir, aquí vengo a enseñorearme de aquí, soy Goliat. Ay, sí, pobres nosotros, todos amedrentados. No, no vamos a ir con espada, con ejército, pero Dios nos dice, pero sí tienes que ir con las armas que yo te doy. Miren, un paréntesis, porque hemos hablado cómo el mundo pelea sus batallas. Miren, con todo temor lo digo, y levantan altares, hacen ritos, queman cosas para pelear sus batallas espiritualmente a su modo. Ahora Dios nos ha dado a nosotros armas más poderosas que esas. Y quiero avanzar acá. Entonces David dice, no es esto lo que necesito. Él entendió, vino una revelación de parte de Dios. Él dijo, lo que yo necesito es la onda, agarrar la onda, como dicen, ¿verdad? Agarrar la onda, las piedras y la presencia de Dios conmigo. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Miren, ¿cuántos quieren conocer lo que es verdaderamente necesario para el Señor? Yo le digo, Señor, ayúdanos de veras, como los hijos de Isaacar, a ser entendidos en los tiempos. Quiero ir avanzando. Quiero que me acompañen a Filipenses 1:24. Y aquí habla el apóstol Pablo. Y va a hablar de algo que es necesario para él. Miren, leamos desde el verso 23, dice, pues de ambos lados me siento apremiado, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario, dice. Yo no sé cómo dice su versión, pero aquí en esta versión de las Américas dice, es más necesario por causa de vosotros, dice. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe.
Ahora, miren qué linda esta carta. A mí me encanta esta carta a Filipenses. Porque el apóstol Pablo está preso, quizá está en peligro de ser ejecutado o de ser enviado a los coliseos romanos para competir, para ser comido por un león. No sé, su vida está en peligro. Aún el hecho de solo estar en la cárcel. Miren todo lo que se escucha hoy en día en la cárcel. Gente que le ponen un cuchillo, le alcanza una bala, la golpean, tantas cosas que se escuchan. Y sin embargo, él, en medio de la vida y de la muerte, él dice, miren, estoy entre la vida y la muerte. Y la verdad que quisiera irme con el Señor. Voy a estar mejor, ya habré descansado de mis obras, voy a estar con el Señor en el cielo. Sin embargo, dice, es necesario que continúe en la carne por causa de vosotros. Miren qué interesante, porque lo que era mejor para Pablo, que era irse con el Señor, no era lo mejor para la obra, para el evangelio, para el propósito, para los planes de Dios. Y entonces dice, miren, estoy entre la vida y la muerte. La verdad que si me muriera, qué bueno, así se me acaban todos mis problemas, porque luego en Corintios él va a hablar, miren, no solo toda la persecución que tengo, sino que además se levantan hermanos para hacerme problemas en la iglesia, que me pasa tal cosa, que naufragué, y por dentro y por fuera dice conflictos y problemas. Estaría mejor si me voy. Pero hay un propósito de Dios para que esté aquí, y entonces es necesario que yo continúe. Ahora, ahí vemos nuevamente que lo necesario para Pablo, lo necesario para Nicodemo, lo necesario para David, lo necesario para Marta, no era lo mismo. Acompáñenme ahora a Primera de Pedro 1:6. Y quiero ir finalizando esta mañana. Pero miren lo que dice acá la palabra. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, dice, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, seáis afligidos con diversas pruebas, dice. Miren, a mí me gusta este pasaje por muchas razones. Uno, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida nos toca atravesar diferentes pruebas o diferentes dificultades, ¿verdad? Si no es de una forma, es de otra. Hay cosas que nos quitan la paz, hay cosas que nos generan ansiedad, hay cosas que nos generan preocupación, hay tantos sentimientos que pueden venir a nuestra vida. Pero ahora me llama la atención y me gusta porque dice la Biblia que Jesús, dice, que era Dios hecho carne, que era el Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. A veces podemos llegar delante del Señor y decir, es que yo no sé por qué me pasa, yo no me merezco estas cosas. Jesús tampoco. Jesús él sí podía decir con toda solvencia, yo no me merezco lo que me está pasando. Nosotros, pues creo que no, ¿verdad? A veces de alguna forma merecemos muchas cosas de las que nos sucede, pero él recibió el padecimiento, dice, por lo que él padeció, aprendió obediencia. El Dios hecho carne, el creador del universo, el verbo encarnado, el que se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre él y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Viene y tiene que aprender obediencia. Ahora, ¿quién de nosotros se puede parar aquí o en cualquier lugar y decir, no hermano, yo no necesito aprender obediencia, mira, yo soy bien pilas, ¿eh? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Entonces, viene y a raíz de eso van a venir dificultades a nuestra vida. Y cuando estamos atravesando dificultades, en medio de la dificultad que era quizá necesario para nosotros. Miren qué interesante.
Porque hablábamos hace 15 días lo de las uvas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser la mejor botella de vino, caro y añejado y todo? A ver, gloria a Dios. Estoy hablando, ¿cómo es? En parábola, ¿verdad? Pero entonces tienes que ser machacado en el agar, como hacían con las uvas, para transformarlo y convertirlo en eso, darle más valor a aquellas uvas que costaban, ¿qué? Pensemos, $5 voy a hablar así universal, ¿verdad? Para los que nos ven en internet, $5 en el supermercado. Ahora una botella va a costar, ¿qué? $3,500. Miren el cambio de valor. Entonces Dios quiere darnos valor. Y me gusta porque entonces dice, como que Dios nos estuviera diciendo, mira, si estás padeciendo hoy, es necesario, pero no es para tu destrucción. No es porque yo no te ame, no es porque me haya olvidado de ti. Al contrario. Y eso lo decía un pastor. Preocúpese cuando no le pase nada. Preocúpese cuando actúe desbordadamente y no suceda nada porque está acumulando. Y eso es cierto, pero Dios es tan lindo que dice, muchas veces nos toca padecer para aprender, otras veces nos toca padecer para ser corregidos, porque aún ahí se manifiesta el amor de Dios, que dice que Dios al hijo que ama, como un padre dice al hijo que ama, disciplina, dice, o corrige. No necesariamente es un castigo, sino que es una corrección, es reencauzar, volver al camino correcto, evitar que nos destruyamos. Es mejor recibir una corrección con amor en casa, decía alguien, que en la calle unos policías lo agarren del pelo aquí, lo estrellen contra la banqueta y lo lleven preso por no haber sido corregido en casa. Por eso cuando David, Dios le da a escoger y le dice, ¿quieres 3 años de pestes y plagas? ¿Quieres 3 meses en manos de tus enemigos? ¿O quieres 3 días bajo mi mano? Él dijo, no, Señor, yo escojo estar bajo tu mano. Y viene el Señor y empieza a matar a muchos del pueblo. Pero él dijo, Él me va a corregir con amor. Y entonces, cualquiera que sea el motivo, dice, bueno, si es necesario, tengamos que ser corregidos, pero lo que me encanta es que dice, por un poco de tiempo. Ay, gloria a Dios, dice uno. Qué rico. Miren, eso es como cuando uno viaja en un autobús, por ejemplo. Miren, a mí me tocaba viajar en autobús de Shela a Coatepeque por trabajo. Y a veces los autobuses iban llenos. A veces iban gallinas, a veces iban hasta cerditos dentro de esos autobuses. Iban bien apretados, a veces había mucho calor adentro. Eran incómodos, no eran así pullman, eran de esos parrilleros que le llaman. Pero uno decía, menos mal que es un poquito, solo es de aquí a Reu, decía uno. Ya, en media hora, ya todos se bajan en la terminal de Reu, ya se despejó. Y ya de ahí para Coatepeque, ya voy libre. Pues eso mismo dice Dios acá. En algún momento, cuando arrecia, cuando se pone más complicado, difícil, dice, por un poco de tiempo. Eso nos da la esperanza de saber que vamos a salir para algo mejor, porque la voluntad de Dios no es la prueba. Por eso dice, si es necesario. Por eso para algunos no es necesario. Dios dice, Señor, ¿y este qué? Dijo Pedro, ¿se recuerdan, verdad? Ah, Señor, a mí me estás diciendo, cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. ¿Y este qué? Este no lo necesita. Parafraseando, ¿verdad? Jesús dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y eso es lo lindo, porque dice, si es necesario, tengáis que padecer. Usted podría decir, Señor, mira a mí todo lo que pasa, ¿y este qué? ¿No es necesario? Para Él no es necesario padecer. Y quiero terminar con este versículo, Hebreos 11:6. Es un verso que me gusta mucho también. Hebreos 11 y versículo 6. Y lo hemos leído en muchas ocasiones. Ahora miren qué lindo este verso. Y con esto vamos a terminar hoy. Dice, y sin fe, dice esta versión de las Américas,
Es imposible agradar a Dios. Lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Miren, aquel hombre rico quería agradar a Dios guardando los mandamientos. Nicodemo quería agradar a Dios estudiando la palabra, siendo un maestro, consagrándose en la sinagoga. Pero si no hay fe, no podemos agradar a Dios, aunque cumplamos esos mandatos externos. Bueno, amén, Señor. Sí, tengo que tener fe. Ese es un reto para mí personal. Y yo creo que para todos. Tenemos que creerle a Dios. Y dice, porque es necesario, dice. Y esto me encanta de este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cuántos creen aquí esta mañana que Dios existe? Quiero ver sus manos. Pueden levantar sus manos. Amén. Creemos que Dios existe. Por eso estamos hoy aquí. Porque decimos, Señor, yo te quiero buscar. Yo creo que tú existes. Yo quiero consagrarme a ti, renunciar a mis deseos, crucificar mi carne cada día en la cruz y seguirte. ¿Por qué? Porque creo en ti. Porque quiero agradarte. Porque también sé que hay consecuencias cuando no hago las cosas bien. Pero entonces si creemos en Dios, ahora Él nos habla y nos dice, bueno, ¿crees en Dios? ¡Qué bien! Pero entonces si crees en Dios, es necesario que cuando tú te acerques, o que si tú te acercas a Dios, como nosotros nos estamos acercando hoy, dice, creamos que Él existe, dice primeramente. Pero luego agrega y dice, y que es remunerador, dice esta versión. Y en la versión Reina Valera dice, galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es una remuneración? ¿Una remuneración será una prueba? ¿Una remuneración será un castigo? ¿Una remuneración será una situación en la cual Dios nos exhibe públicamente para humillarnos o para hacernos quedar mal? Eso no es remuneración. Eso no es galardón. Eso es todo lo contrario, eso es lo que quiere traer el enemigo, que dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero dice la Biblia que Jesús vino para que tuviéramos vida, dice, y vida en abundancia. Entonces es todo lo contrario. Por eso la vida cristiana, aunque hay pruebas en algún momento, puede haber si es necesario o puede llegar, no es el centro de la vida cristiana, sino que el centro de la vida cristiana es que la gente nos vea y diga, ¡ala! Yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero lo que Él transmite, ver cómo Dios lo ha bendecido, ver cómo Dios lo ha llenado de salud, lo ha llenado de prosperidad. Ser luz, ser un ejemplo bueno y no ser un mal ejemplo. Y la otra palabra que utiliza es galardonador. Alguien a que le dan regalos. Y luego aquí en Hebreos 11, ustedes lo pueden leer en su casa, empieza a poner ejemplos de personas que por fe alcanzaron promesas y que aunque aún en algún momento atravesaron alguna dificultad, Dios les dio el final deseado. Como dice Jeremías, ¿verdad? Y hoy sí termino y apago aquí mi Biblia. Porque en Jeremías habla y dice, yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de vosotros, dice. Planes de bien y no de mal, dice, para darles el final deseado. Miren, yo lo he dicho muchas veces, muchos no se acercan a Dios. Porque muchos dicen, no, ¿para qué me voy a acercar a Dios? Para que me vengan pruebas, para que me vengan luchas. Ese no es el propósito de Dios. Dice, si alguno se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, pero mira David, ahí está en la cueva de Adulam. Ahí está huyendo de Saúl, pero no termina ahí. Sí, pero mira José, ahí está en el pozo, está en la cárcel. Sí, pero no termina allí. Ahora bien, hablábamos ayer con mi mamá. Dios no quiere que nosotros terminemos mal.
Dios tiene planes de bien para nosotros, pero nos deja el último tramo para que nosotros decidamos. Dios viene y dice, mira a Lot, está ahí en Sodoma y Gomorra, a punto de caer el juicio, el fuego que los va a consumir. Y Dios dice, sí, pero yo lo voy a sacar. Y manda ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, a él y a toda su familia. Y les da una única instrucción, no vean atrás. Porque dice la Biblia, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y viene y los saca poderosamente, y empiezan a correr y a huir, y quizá empiezan a escuchar gritos, y empiezan a escuchar cómo desciende el fuego, y viene la mujer de Lot y voltea a ver hacia atrás. Tanto que en el Nuevo Testamento Jesús le habla a sus discípulos y dice, acordaos de la mujer de Lot, que volvió atrás y se convirtió en estatua de sal, pero Dios la había mandado a sacar, pero ella eligió no salir. Ahora ven cómo muchas veces Dios nos está mandando, nos está tirando el salvavidas, nos está invitando a salir, nos está invitando a decir, yo soy galardonador de los que le buscan, y nosotros nos quedamos con la parte que dice, tenéis que atravesar diversas pruebas. Nosotros elegimos. Y luego sigue Lot y sigue avanzando. Y vienen los ángeles y les dice, los voy a llevar a lo alto de aquel monte. Y le dice, mira, no te preocupes, mira, si quieres, déjanos aquí en esta cueva. Ellos eligieron su final. Tremendo eso. Porque en esa cueva sucedió incesto. En esa cueva Lot terminó engendrando hijos a sus hijas. Y terminaron saliendo naciones que fueron abominación a Dios y que se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Por el capricho o por la necedad de no tomar la salvación de Dios. Yo le decía al Señor, y hablábamos ayer con mi mamá, yo le decía, yo no quiero terminar mal. Los planes de Dios para nuestras vidas son de bien. Y aunque nos toque atravesar dificultad, no nos vamos a quedar en la dificultad. No nos vamos a quedar en el desierto, no nos vamos a quedar en el pozo, no nos vamos a quedar en la cárcel, no nos vamos a quedar en la cueva de Adulam. Hay una voz que llama y dice, ven, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Pero nos toca decidir a nosotros la última parte. Señor, es que ya me acomodé aquí en la tumba, Señor. Y regresar otra vez, y ¿sabes qué? Mejor pasa la próxima semana. La decisión final la tenemos nosotros. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que has estado invirtiendo creyendo que eso es lo que necesitas y no es eso? Vamos a escuchar la voz de Dios para que Él nos diga qué es lo que verdaderamente necesitamos. Y vamos a salir y en lugar de quedarnos en la cueva de Adulam, después estar como David en el trono. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Papito, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sí sabes, tú nos conoces, Señor, mejor que nadie. Y tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes, Papito, lo que necesita nuestra vida. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué crees tú que necesitas? ¿O quieres escuchar lo que Dios dice que tú necesitas? Papito, nosotros queremos escuchar lo que tú dices que necesitamos. Ya no queremos esforzarnos y dar golpes al aire, creyendo que esto es cuando realmente es otra cosa. Y queremos acercarnos delante de ti, creyendo, Señor,
que aún en medio de las etapas, de las circunstancias, tú nos has llamado siempre a vida y vida en abundancia. Tú nos has llamado a galardones. Tú nos has llamado a recompensa, a remuneración. Tú eres remunerador. Tú eres galardonador de los que te buscan, dice tu palabra. Y para nosotros es necesario saber que tú existes. Y es necesario saber que tú eres galardonador de los que te buscan. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Obra ese cambio que necesitamos, Señor, en nosotros, papito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Mira a los que están, Señor, a través de internet. Toca sus vidas, Señor, ahí donde están, papito. Bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, inquieta, Señor, corazones, para que puedan venir, Señor, también acá a regocijarse con nosotros, Señor, en este lugar que tú nos has permitido tener para buscar tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Dale gracias un momento más. Dale gracias. Pon tu vida esta mañana delante de Dios. Señor, aquí está lo que yo creo que necesito. Y dame lo que tú sabes que realmente necesito. Ayúdame a tomar la oportunidad como la tomó José, como la tomó David, como la tomó Daniel, y no a perderla como la perdió Lot, como la perdieron sus hijas, como la perdió la esposa de Lot. No queremos ser de los que se pierden, sino de los que alcanzan, Señor, tu bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.